Contaremos con la distinguida presencia del licenciado Raúl Figueroa Díaz, que nos va a hablar de un tema, digamos, metodológico, técnico, que bien sirve para los procesos de investigación social que se llevan a cabo en el Colegio del Estado de Hidalgo, tanto por investigadores como por estudiantes. Así es que nos da mucho gusto que el licenciado Figueroa haya aceptado venir a hablarnos de las cuentas satélite y la investigación social en México, que es un tema interesantísimo para manejar la investigación con distintos temas, que ya el doctor Sergio Ceballos les hablará concretamente de ellos. Les pido un aplauso para nuestro conferencista, que viene además desde muy lejos a esta hora. Les cedo el uso de la palabra al doctor Sergio Ceballos para que nos presente ahora sí que el tema y al doctor. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Y bueno, también agradecerle al director académico, al doctor Pablo Serrano, por el apoyo para poder llevar a cabo esta conferencia. Y bueno, pues también a nuestro invitado, el licenciado Raúl Figueroa Díaz. Pues bueno, voy a hablar un poco también de su currículum. El licenciado Raúl Figueroa Díaz tiene estudios en Economía y Matemáticas Aplicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido asignaturas en el Tecnológico Universitario de México. Actualmente es director de cuentas satélite en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Ha sido instructor en el Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, el programa LEED México del Colmex. Ha impartido asignaturas en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la especialidad de Economía Ambiental, además de que ha asistido a diversos paneles, encuentros, conferencias nacionales e internacionales. Bueno, tiene reconocimiento a nivel internacional por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Ha colaborado en los informes Global Environment Outlook, el famoso GEO de México, GEO de Honduras, GEO Latinoamérica y GEO Mercosur. Y bueno, también participa activamente en grupos nacionales e internacionales como asesor. Es asesor del Grupo Londres para la Contabilidad Ambiental de las Naciones Unidas, el Grupo de Ciudad Ulaanbaatar sobre Estadísticas Económicas basadas en recursos naturales, el Grupo de Trabajo para el Crecimiento Verde y Desarrollo Sustentable de la OECD. Y bueno, pues tiene una larga trayectoria en las cuentas satélite. Así también pues ha escrito diversos artículos y bueno, pues además pues ha sido también un amigo, ¿verdad? Y colaborador. De hecho fue mi jefe dentro del INEGI. Pues también ha sido alguien que me ha ayudado mucho a instruir en la parte de la investigación. Y bueno, pues en este caso el Colegio del Estado de Hidalgo pues le extendió una invitación para poder pues darnos un panorama de lo que son las cuentas satélite, aunque pues bien pareciera que es un tema técnico, tiene una importancia social bastante fuerte, y sobre todo pues difundir, ¿no?, lo que son las cuentas satélite, en este caso en el colegio y en las universidades. Porque desgraciadamente a veces hay información pero no se utiliza en las investigaciones, ¿no? Y bueno, es un poquito el propósito de invitarlo. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra a Raúl. Pues tiene aproximadamente una hora para poder expresarnos pues todo lo que son las cuentas satélite. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera en principio agradecerles a ti, Pablo y Sergio, por esta oportunidad, porque la verdad que de repente le veo uno como mucha inquietud por
tratar de ayudarle a otros equipos de trabajo, pero particularmente por expresarle la visión que uno tiene de la realidad económica y social del país. Y la verdad que a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque de repente las trincheras no abundan, de repente los programas son tan estrictos, ya tan específicos, ya con programas muy definidos, y de repente no es tan fácil como que cómo introducimos el tema de la continuidad satélite en cualquiera de investigación. Yo diría que porque es un poquito a lo mejor al revés, ¿no? Que más bien el trabajo que realiza INEGI en materia de cuenta satélite tiene que ser como un poste, como una plataforma de estadística básica de la cual tendrían que desprenderse muchas investigaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque el trabajo a nivel macroeconómico que realizamos en el instituto es, digamos, hasta cierto aspecto totalitario. Totalitario en el sentido, no de autoritarismo, sino de que, por ejemplo, una de las labores de la contabilidad nacional es como hacer una descripción de todos los flujos económicos que ocurren en la economía y en la sociedad, es decir, todo lo que se produce, todo lo que se consume, todo lo que se acumula y todo lo que se distribuye. Entonces, en estas 4 palabras yo puedo explicar muchísimos fenómenos y muchos acontecimientos económicos y explicar cualquier actividad económica que a ustedes se les pueda ocurrir. A lo mejor la explotación de gas natural y petróleo crudo, a lo mejor la fabricación de llantas, a lo mejor la fabricación de soda cáustica, a lo mejor el trabajo de reciclado, las cartoneras, cualquier actividad económica que tenga una contrapartida está registrada en las cuentas nacionales. Esto es decir, si nosotros vamos, por ejemplo, vemos el ciclo de vida de un producto que les gusta, la carne de pollo, desde el momento en que los granos que consume el pollo, el espacio que ocupa, el agua que bebe el pollo, después la crianza del pollo, el sacrificio del animal, su distribución y venta en los mercados, el rostizado aquí en el Santo Pollo y la adquisición de por ustedes para los hogares últimos, todo está absolutamente registrado en las cuentas nacionales. ¿Por qué? Porque existen algo que se llaman transacciones económicas. Y quiere decir con esto que la persona que alquiló el espacio para la crianza de los pollos recibió un ingreso y lo registró en una cuenta, y el que pagó lo registró del otro lado. Es más, hasta es como una auditoría, porque puede ser que el que lo recibió no lo dice, pero sí lo dice el que lo pagó. Y después, digamos, si es rastro, si es, inclusive si es casera la matanza del animal, también queda registrado dentro del servicio y aparece en la contabilidad. Estos amiguitos del pollo santo, del Santo Pollo, también como pagan impuestos tienen que declarar ingresos, gastos, insumos. Es más, son sujetos a un marco censal. Cuando se levantan los censos económicos, como este que acaba de terminar, que se elaboró sobre 5.800.000 establecimientos, nada más, ellos quedaron censados y se les preguntaron sus ingresos, sus gastos y desde luego su ganancia. Entonces eso está registrado dentro de la cuenta nacional. Y cuando ustedes lo consumieron también, porque tenemos lo que se llaman, a lo mejor hogares de Broses, las encuestas de ingreso-gasto de los hogares, donde decimos, conoce, por ejemplo, dice cuánto pollo consumiste, cuánta carne, cuánto pescado, y del pollo le pregunta si fue pierna, si fue muslo, si fue guacal, si fue rabanilla, si fue rostizado, si fue preparado. Entonces tenemos amarrados todos los flujos. Yo diría en principio de cuentas que tuviéramos mucha confianza en las cuentas que estamos elaborando, porque son totalitarias y son exhaustivas. La palabra exhaustiva, que muchos lo van a encontrar en el área de investigación o en ciencias, es muy importante, porque esto quiere decir que un registro que realizamos para una actividad no se duplica, se realiza para una y una sola actividad. Esto quiere decir que, por ejemplo, la venta del pollo se registra en el comercio, ¿verdad? Pero se registra en el comercio de alimentos y no se puede repetir, digamos, el comercio que les gusta de manufacturas, el comercio de herramientas, etc. Tiene un solo registro. Entonces, bajo este paradigma nosotros podemos entender que la economía, las cuentas nacionales lo miden absolutamente todo. Y alguien me puede decir, ¿a poco mide, por ejemplo, hablando de los pollitos, el pollito que yo tengo en
el ecorralito de mi casa. ¿Cómo lo podemos saber? O por ejemplo, a lo mejor don Sergio, en la, yo voy a decir la trastienda, pero suena medio raro, a lo mejor en el jardín de atrás de su casa sembró maíz, y es el maíz que Sergio muele y lo consume como tortilla. Entonces a lo mejor, pues, ¿y cómo se enteran los de cuentas nacionales si no están ni Pacholín ni Corcuelito para que nos vayan a avisar que Sergio tiene maíz atrás de su casa? Ah, bueno, aquí es donde entran las encuestas. Si no lo tienes por el lado de la producción, como no lo encontramos, sí lo tenemos por el lado del consumo. En la encuesta preguntamos cuánto maíz y cuánta tortilla consumió Sergio. Entonces quiere decir que si juntamos todo lo que consumieron los hogares y me da 100, y por aquí tengo todo lo que se produjo y me dio 80, quiere decir que hay 20 que se está produciendo fuera del mercado. Quiere decir que podemos identificar producción de no mercado y que se puede imputar a través del consumo. ¿Por qué? Porque las cuentas nacionales obligan a medir toda la disposición de bienes y servicios y todo el uso de los servicios y los bienes. Entonces, es, digamos, el método se llama fluir de bienes. Es una recomendación internacional que permite hacer los ajustes que cuando uno conoce la variable por el lado de la producción, la conoces por el lado del consumo. Cuando uno habla de las cuentas nacionales parece ser, sin embargo, decir que tienes todo medido, pero de repente no identificado plenamente. Por ejemplo, en las cuentas nacionales, bajo este esquema que les comento, ¿dónde podríamos encontrar el sector turismo? Quien revisa, por ejemplo, el sistema de clasificación de América del Norte va a encontrar que no hay una clase, no hay una rama en un sector que sea de turismo. Entonces, si, por ejemplo, para hacer política pública, al tipo que diseña políticas en materia turística, de promoción turística, de asignación de consumo, de identificación de corredores turísticos, esta información puede no servir, porque no sabe ni siquiera de qué tamaño es el PIB del sector turístico. ¿Por qué? Porque se encuentra disperso. ¿En qué sectores puede ser? En transporte, en alojamiento, en transporte aéreo, transporte terrestre, el pago del peaje en las casetas. Son actividades que se relacionan con el turismo, pero no están identificadas en las cuentas nacionales. ¿No es cierto? ¿O dónde identificamos los esfuerzos que hacemos para remediar y proteger el medio ambiente? ¿En qué parte de las cuentas nacionales están? O por ejemplo el impacto ambiental. Cuando nosotros utilizamos los recursos del medio ambiente, ahora sí que a través de la famosa extracción de recursos o flujo de materiales, entran a la esfera de la producción, son utilizados, agua, madera, petróleo, etcétera, procesados, consumidos en forma de bienes o servicios y devueltos de alguna manera al medio ambiente como contaminantes. Eso en donde lo encontramos en las cuentas nacionales. O por ejemplo, un fenómeno muy interesante que es parte del desarrollo, el efecto de la vivienda. ¿Cuánto cuesta la vivienda en México? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de la vivienda? Que es uno de los activos principales para hablar de desarrollo más que de crecimiento. La cultura, ¿cuánto vale la cultura en México? Entonces, se dan cuenta, de entrada, lo que yo les puedo platicar es que las cuentas nacionales son totalitarias, pero justamente por hacer exámenes tan generales de nivel macroeconómico, de repente se olvidan un poco del tono social, del tono ambiental. Entonces, en este sentido, lo que hace el sistema de cuentas nacionales es en principio reconocer que no le están midiendo todo. Entonces, que requiere de algo que se llaman cuentas satélite para hacer cuantificaciones de la parte social, de la parte ambiental y hasta de la parte, digamos, de actividades comunitarias como el trabajo comunitario, por ejemplo, y que una forma de imputarlos es a través de las cuentas satélite. Y satélite no quiere decir que hagamos satélites artificiales. México no fabrica satélites artificiales, ¿no? Ni tampoco hablamos de la luna, sino que son cuentas complementarias al sistema de cuentas nacionales, es decir, que están en la periferia, que son un complemento de lo que ya conocemos como cuentas nacionales. Entonces, obviamente te permite, ¿verdad?, identificar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, mientras que nosotros hablábamos de temas, ¿se acuerdan que les decía? Que veíamos la producción, distribución y consumo. Pero desde luego hace falta medir cosas que están fuera del mercado, ¿verdad? Y que no necesariamente implican formas de pago. ¿Alguien que ha hecho alguna vez trabajo voluntario? ¿Ha participado en la Cruz Roja, en los bancos de alimentos,
ha participado en alguna colecta, por ejemplo, y ese trabajo no se ve verificado. Es decir, las cuentas nacionales no lo imputan. Entonces dice que a través de las cuentas satélite sí podemos identificar también flujos no monetarios. Podemos medir, por ejemplo, las horas dedicadas. A lo mejor una compañerita se asignó como enfermera durante algún desastre natural, ¿verdad? Y sabemos que la señorita dedicó a través de una encuesta que dedicó, que les gusta, 40 horas en 15 días, o que a lo mejor va 2 horas a la semana durante todo el año. Entonces nosotros, contabilizando esas horas, que son obviamente a través de encuesta, podemos aplicarle que una función salarial equivalente. Por ejemplo, si se ocupó como enfermera, pues buscamos en el catálogo, ¿verdad?, de ocupaciones, identificamos un sueldo de enfermera y se lo aplicamos conforme a las horas que participó. De esta manera podemos hacer una imputación y medir dentro de la contabilidad, ahora sí, el trabajo que no está en el mercado, el trabajo voluntario. ¿Sí? Y desde luego, obviamente, para eso necesitamos reconocer que no todo se puede medir en términos monetarios, que hay que usar también medidas de características físicas, de características cualitativas inclusive. Y desde luego, utilizar clasificadores más allá de los económicos, como es el CIAN que les comentaba, sino utilizar clasificadores funcionales, es decir, donde van más dirigidos al sector que se está estudiando. Si hablamos de medio ambiente, en lugar de decir industria minero-metalúrgica, etcétera, decimos aire, agua, suelos, ecosistemas, bosques, etcétera, etcétera. Es como se debe de interpretar para que el tomador de decisiones, el usuario general, lo pueda aprovechar extensivamente, ¿no es cierto? Y desde luego, yo les comentaba en el caso de Superman, ¿no?, que es un trabajo voluntario, es un trabajo voluntario y que genera beneficios de la sociedad, aun cuando no se ve precisado dentro de los factores monetarios. Entonces, la intención de la cuenta satélite es como que hacer una reclasificación de todos los factores y variables que se encuentran en la economía, enfocadas a un fenómeno social o a un fenómeno ambiental. Y una vez que lo tenemos identificado, podemos hacer una película completa, podemos armar un cuadro específico, ahora sí, de lo que es la cultura, de lo que es la salud, lo que es el turismo, un fenómeno tan importante como es el trabajo no remunerado de los hogares, ¿no?, donde todos, hombres y mujeres, participamos haciendo trabajo en el hogar, pero ese trabajo no está remunerado. Por eso de repente solemos decir, sobre todo a los hijos, que yo mantengo a mi mujer, como que quién sabe, ¿no? Porque cuando le suman las horas trabajadas en el hogar por la mujer y las horas trabajadas por el hombre, tanto en el empleo como en el hogar, al final la carga de trabajo es más grande para las mujeres que para los hombres, ¿no? Entonces, más bien, el trabajo que realizan las mujeres no está apreciado en términos económicos, y de lo que se trata es hacer una valoración, porque dice aquí hay dicho que justamente lo que no se cuenta parece que no cuenta, ¿no? Entonces hay que asignar el valor económico para que la gente lo entienda. Y este fenómeno, obviamente, de asignar cuestiones económicas es muy importante. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos particularmente con biólogos o con sociólogos, nos dicen frecuentemente es que ustedes, los economistas, son tan soberbios que todo lo quieren medir. Y la neta sí. O sea, sí, pero porque es necesario para fines de políticas públicas. Sí, porque es necesario para que haya un reconocimiento claro. Porque todas esas actividades que parecen invisibles, hay que ponerles colorcito, ¿no? Ese esfuerzo de llevar a los niños a la escuela, de trabajar con ellos, de levantar la casa, de limpiar, de lavar los trastes, etcétera, etcétera. El cuidado de los enfermos, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Eso tiene un valor, pero no tiene un precio, no un precio monetario. Entonces hay que asignarle una función de valor para que podamos distinguir. Miren, en un tiempo yo tenía un problemita aquí del colon, ¿no? Me dolía muchísimo. Y yo le decía, pues con una pastilla se me quita. Y pasa el tiempo y le vuelve a doler, pues con una pastilla se me quita, ¿no? Y entonces un día dije, pues voy a ir con el doctor a ver realmente, con un bueno que sepa, ¿no? A ver qué es lo que tengo. Ya me hacen los estudios y ya me quita, me dice 1000 cosas de ¿cómo es? Digo, no me importa. Y en cuanto me sale, dice 480,000 pesos. Y acá dice, estoy enfermo. O sea, yo me di cuenta que realmente estaba enfermo cuando valoré en términos monetarios qué era lo que me estaba pasando. A lo mejor médicamente nunca lo entendí, pero sí entendí que me costaba 480,000 pesos. Entonces estoy mal. Entonces,
con este ejemplo tan sencillo, yo intento verificar por qué es importante ponerle valor a las cosas. La señorita me puede decir sí, pero seguramente que la función, el sueldo que tú me estás cargando a mí como enfermera voluntaria, a lo mejor está muy por encima, porque una enfermera pues, profesional, pues como que hace mejor las cosas, ¿no? Está bien, pero lo que se trata es poner un valor sustituto, un valor similar, para que podamos modificar el esfuerzo cotidiano de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, después de ahí podemos discutir muchísimas cosas, ¿no? Si realmente es eficiente. Para mí, en lo personal, me sabe mucho más rico un plato de sopa, o bien el hogar con mi familia, con el cariño de la persona que más me quiere, a que en el mejor restaurante de este país. Entonces, depende, habría que discutir muchas cosas, pero finalmente lo interesante es que le queremos poner, ¿verdad?, valor a las cosas para que lo podamos apreciar más adecuadamente. Y particularmente que la toma de decisiones, fíjense, por ejemplo, sobre el tema del trabajo voluntario, nos decía un día una persona de la Suprema Corte de Justicia que le fuimos a dar un curso de cuenta satélite, decía es que tiene formas de aprovecharse, dice, por ejemplo, cuando un individuo falta en la manutención de los hijos, dice, no sabemos ni cómo poner una multa, le ponemos 100 días de salarios mínimos, 20, etc., pero no hay un criterio. En cambio, a través de este tipo de instrumentos de valoración, pues ya podemos saber, a ver, faltó, al no darle, pues la mujer tuvo que ir a chambear y se quitaron 60 comidas, 80 lavadas de la casa, 40 lavados de trastos, etc. Y se puede hacer una especie de similitud entre los otros equivalentes para que tenga una multa que sea más representativa y no dar Claro, hay desde luego algo que quiero aclarar, INEGI hace estadísticas, más no toma decisiones, ¿no? ¿Y por qué lo aclaro? Porque, por ejemplo, Ecuador hizo su cuenta de trabajo no remunerado. México lo asesoró, salió muy padre, se vendió, y de repente dice la chica, las senadoras están empujando para que se haga una norma en donde el marido le paga a la mujer por el sueldo que no está percibiendo por trabajar en el hogar. O sea, ya es como que pasas como muy adelante con respecto a lo que nosotros podríamos ver en términos de políticas públicas, ¿no? Pero finalmente, ya la responsabilidad ahora sí de quien usa las cosas, cómo las utiliza. La responsabilidad de nosotros es dejar muy claro qué hacemos y cómo lo hacemos, para que el compañero pueda saber si le sirve o no le sirve lo que hacemos en ese sentido. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy claro. Es importante señalar, obviamente, que México pues, es de los países que más cuentas satélite ha hecho, ¿no? Tenemos 7 cuentas satélite. ¿Sí ven? Yo me recuerdo que Francia es de los que más o menos también andan. Ahora Francia tiene como 6 más o menos. Pero México es de los países que van liderando. O sea, hay países que estadísticamente están como muy avanzados. Estoy hablando del caso de Australia, de Canadá, de Dinamarca, de Noruega. Los nórdicos obviamente tienen calidad, ¿no? Pero en la medida que vayamos avanzando en la presentación, vamos a darnos cuenta de que México, en términos estadísticos, no le tiene que pedir absolutamente nada a ninguno de los países desarrollados. Tenemos una fortaleza estadística que desde luego permite que abordemos la temática que ustedes gusten desde el punto de vista oficial, por ejemplo. Obviamente, un poquito, me voy a pasar un poquito porque no es tan metodológico, pero a lo mejor lo que podría decir rápidamente es que desde luego hay que tomar en cuenta toda la información disponible en el país y que cuando no existe la información hay que levantar encuestas, lo cual quien ha levantado encuestas sabe que es un proceso muy caro, que es muy costoso y que no necesariamente siempre tiene los mejores resultados, ¿no? Que a veces levantas la mejor encuesta con el mejor de los propósitos, pero cuando estás revisando, por ejemplo, los cruces de la información, a veces la presión estadística vota. Y en INEGI, por ejemplo, si la presión estadística no es suficiente, no publicamos las cosas. Esto ya es como regla, ¿no? Solamente se publica aquello que es sostenible estadísticamente. Y eso es fundamental si queremos que los resultados sean buenos, ¿no? Yo me recuerdo que justamente cerca en una de las encuestas que levantamos en hogares sobre consumo turístico, por ejemplo, cuando me pasaron los resultados, yo veía que en la encuesta la gente decía que prefería pagar con dinero efectivo más que con tarjeta de crédito en vacaciones. O sea, como que no me la creo. O sea, lo que sí me creí es que decía que los mexicanos viajamos más en Semana Santa, pero no lo hacemos por motivos religiosos, sino por fines vacacionales. Eso sí me lo creí. Pero lo que no creía era que la gente pagara los hoteles, por ejemplo, en efectivo más que con tarjeta de crédito. Entonces ahí pedí que revisáramos las presiones estadísticas y tenían un coeficiente de variabilidad del 48%. O sea, no servía para nada la respuesta, ¿no? ¿Y por qué? Porque puede ser porque planteamos mal la pregunta, porque los criterios de validación eran muy estrictos
o porque ya ven que al entrevistador le hacemos un manual, hacemos tarjetitas para que el entrevistado entienda adecuadamente. Puede ser que ahí fallamos en el marco conceptual, o puede ser que no fuimos sobre el informante adecuado, sino a la primera persona que nos abrió la puerta de su hogar. O sea, puede ser muchas cosas, pero entonces uno por ética estadística estás obligado a no publicar aquello que rompa con la precisión estadística. Eso quiere decir que el usuario tiene toda la confianza de que lo va a usar, es un dato verídico. Eso es muy importante. Y bueno, ese es un poquito el recuento de las cuentas que estamos haciendo. Estamos haciendo la cuenta de turismo, además de un indicador trimestral que permite ir dando señales adelantadas de qué es lo que va a pasar en términos del turismo, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar cosas importantes más adelante, como que el turismo en los últimos trimestres empieza a despegar, empieza a separarse del crecimiento del PIB nacional, es decir, hay una especie de rompimiento, lo cual es muy bueno, porque puede ser que el turismo esté, digamos, arrancando con su propia fuerza motriz, esté generando las cuestiones que sean necesarias, las fuerzas motrices necesarias para despuntar. Puede pasar eso. Está la cuenta de sin fines de lucro, institución sin fines de lucro, donde decía, es como la cuenta del sector, del tercer sector de la sociedad, del sector civil, las ONGs, los organismos no lucrativos, etcétera, etcétera. Desde luego la cuenta del trabajo no rural que ya les comentaba, la cuenta del sector salud, que es fundamental, porque vamos a aprender cosas interesantes. Desgraciadamente el centro nos consigue una hora, pero a lo mejor nos vamos a armar un tallercito posteriormente de un par de días, donde podamos hacer como un análisis de cada una de las cuentas, que nos va a dar mucha riqueza. Fíjate, por ejemplo, yo le comentaba a personas de la Universidad Bolivariana, en Venezuela, les decíamos que había que cruzar la estadística de la cuenta de salud contra el trabajo no remunerado, porque ellos creían, cuando veían la cuenta de salud, que en épocas de crisis, decían, pues la gente, ellos veían que había una caída en las enfermedades, ¿no? En el registro de enfermedades. Decían, ¿por qué no cruzas información? Y entonces ellos decían, lo cual tiene que ser dos cosas, o que la gente es más fuerte, o que el sistema de salud y preventivo está funcionando. ¿Y qué pasa si en época de crisis la gente, en lugar de ir al doctor y pagar 400 o 500 pesos de consulta, se automedica? Entonces lo que vas a tener es que vas a tener una disminución en el número de consultas, en la compra de medicinas, etcétera, etcétera. Entonces aparentemente paseas que la gente se enferma menos. No, es que dejas de consumir como resultado de la crisis económica. Y entonces chécate la cuenta de trabajo no remunerado y vas a encontrar que hay un incremento en las horas que los propios familiares destinamos al cuidado de nuestros enfermitos. Esas horas aumentaron drásticamente en un 20-30%. Entonces, no es que estuvieran sirviendo o siendo muy efectivas las medidas de salud, sino que en época de crisis la gente prefiere medicarse y deja de ir al doctor a pagar 400 o 500 pesos o más por una consulta. Entonces, por eso es importante hacer ese tipo de análisis satélite que te permiten ver más allá de lo que es apariencia, ¿no? Y obviamente lo que decía la cuenta de vivienda es fundamental, ¿no? A veces no sabemos, por ejemplo, cuál es. Tenemos todos un activo, o tenemos una propiedad, una vivienda, tenemos un activo que nos genera un flujo de bienestar. Es el hecho de podernos parecernos, y que pese el tiempo, pero además la facilidad para desarrollar nuestra vida social en un término, digamos, más que de ocupar, un término de hábitat, ¿no? Y ese activo genera un flujo económico, pero que no pasa por el mercado. Es lo que conocemos como la renta imputada de los servicios de alojamiento de los propietarios. ¿Sí? Ese bienestar que te está generando, el que tú tengas un departamento, te evita que tengas que ir a pagar una pensión o te evita que tengas que ir a pagar un departamento. Ese flujo no está medido. Entonces hay que hacerlo también nítido. Porque alguien me decía, pero no transa en el mercado, no pasa. Le digo, ¿y si tú no tuvieras vivienda, qué harías? Pues tendrías que pagar. Todos conocemos lo que es un costo imputado, o sabemos lo que es un costo de oportunidad. Es decir, es el costo que te estás evitando por tener tu propia vivienda, porque el que no la tiene que pagar. Y esto es muy importante, porque entonces, para los fines de políticas públicas en materia de vivienda, el que tú sepas cuál es el flujo de los que sí tienen vivienda contra el flujo real que se está pagando por el alquiler,
te permite generar políticas públicas. Por ejemplo, nos decía nosotros el anterior secretario, Ramírez Marín, nos decía, es que con este instrumento, nosotros en el lugar, por ejemplo, traen una política de ahora no solamente apoyar con el tema de la adquisición de la vivienda, sino también el del pago de la renta. Entonces decía, pues, ¿qué te gusta? Ponemos 300 pesos. Bueno, cuando haces esa relación y te das cuenta realmente de cuánto necesitas, a lo mejor se requieren los 2,000 pesos, más que los 200 que estamos pensando. O bien distribuyes la renta imputada de las rentas y te da una imaginaria de cuánto tendría que ser por hogar lo que se requiere para adquirir una vivienda rentada. Entonces, son instrumentos estadísticos que permiten a tomadores de decisiones llegar a niveles realmente importantes y que las decisiones que toman, ¿verdad?, sean las más adecuadas. El otro, por ejemplo, ¿cuáles son las edades de las viviendas, ¿no? Por ejemplo, lo que se puede pensar en el común de la gente es que lo que más adquiere son viviendas nuevas, y no es así. Vamos a una lámina donde veremos que lo que más adquiere la gente en los últimos 5 años son viviendas usadas, más que viviendas nuevas. ¿Por qué? Por el tema de que la vivienda nueva te queda como muy lejos. Por ejemplo, nosotros en el DF, quieres vivienda nueva, te mandan a Tecama, ¿no? Entonces, pues gastas más a veces en el traslado que alquilar un departamento, ¿no? O que, por ejemplo, son departamentos de 34 metros, cuando tienes una familia de 10 hijos, o sea, pues como que uno los acomoda. Entonces, este tipo de transiciones se pueden ver solamente a través de una cuenta satélite. En esta parte voy muy rápido porque les voy a dejar la presentación, porque a mí me parece que a veces es más importante hacer conclusiones y hacer análisis más que los resultados. Y porque yo les igual, también les dejo mi correo, ver los resultados. Si hay alguna duda también, con mucho gusto, por correo electrónico podemos aprovechar el espacio para ir intercambiando ideas. Pero algo que quiero decir también muy importante dentro de las cuentas satélite es que como siempre, la luz también genera sombras, ¿no? Y quise con esto que cuando uno, por ejemplo, dentro de un cuarto oscuro alumbra con una lámpara, pues alumbra lo demás, una parte, pero pues hace que todo lo demás no se vea. Entonces, por eso es también muy importante este tipo de cuestiones, porque la control macro como que te permite ver unas cosas, pero no te permite ver lo demás. Y el análisis satélite te permite hacer análisis transversales. ¿Se dan cuenta? Así muy rápidamente vimos los 7 sectores, pero además de forma transversal están vinculados. Esto permite que esas sombras generadas por la luz se vayan iluminando también. Y desde luego que en el camino han ocurrido muchísimas cosas que a veces a lo mejor vale la pena hacer como una memoria de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo cuando un día se acercó, cuando empezamos a hacer el tema de empleos verdes, que es un tema muy importante para el país. Obviamente vino gente de Naciones Unidas, gente de la Semarnat, del Instituto de Climático, pero vino gente de Relaciones Exteriores y se acercaron la gente de los sindicatos, inclusive. Eso, lo cual me dio mucho gusto, porque es que en efecto si alguien tiene información de empleados, parece que son hombres, mujeres, o si son de actividades ambientales, ¿no? Son los sindicatos. Y no digo el nombre, pero un importante sindicato, le preguntamos si tenían además de información por sexo, por una mujer. Me dice, no, porque acá no discriminamos. La tenemos toda junta. Entonces, pero son cuestiones que suceden y tienen que suceder así porque no existe siempre la cultura estadística en todos lados. Y parte de la chamba de INEGI, que es a través, que además de generar información, somos los organizadores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Entonces tenemos la obligación de llevar la cultura estadística a todos los espacios. Entonces, parte de nuestra tarea, pues qué bueno que te vas dando cuenta de que el nivel de conocimiento estadístico es uniforme, ¿no? Entonces, hay que aplanarlo, pero hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hay que comenzar a uniformar el conocimiento estadístico. En esta, por ejemplo, en la cuenta de turismo muy importante, les voy a dar rápidamente de 2 o 3 cositas que le van a servir para caracterizar el sector. Uno, que ya no se utiliza el término turista, ahora se utiliza el término visitante. ¿Por qué? Porque en principio, cuando hablamos de visitante, es toda aquella persona que se traslada fuera de su entorno habitual, por ejemplo en mi caso, y va a otro entorno diferente, ¿no es cierto? Y que puede ser obviamente por un espacio de 2-3 horas, o bien que con pernocta, ¿no es cierto? Si vengo sin pernocta soy como excursionista, y si me quedo a dormir soy turista. Por eso es tan importante utilizar mejor el término visitante más que turista.
pero también porque cuando uno piensa en turista, piensa en güeritos de sol y playa con anteojos, etcétera, etcétera. Y el visitante se traslada de un lugar a otro por diferentes motivos, que pueden ser religiosos, puede ser por motivos de salud, por motivos de estudio, sí, por motivos de vacaciones o hasta por motivos de trabajo, como en nuestro caso. Entonces, y toda esa actividad que estamos realizando se contabiliza en la cuenta satélite. Por eso, por ejemplo, el boletito que yo pedí en el peaje, pues desde luego que yo lo registro para que me devuelvan el crédito del INEGI, y eso, y INEGI lo registra como viático, entonces aparece en la cuenta satélite. ¿Sí? Entonces es muy importante. Ya cuando hablemos de turismo, no hablemos de turista, hablemos de visitante. Otro mito muy importante es el hecho, bueno, esos son manuales, esto usted lo puede ir checando, porque en algún lado te lo la voy a buscar. Cerca de casa, porque creo que ya no quiere funcionar. Bueno, en lo que quiere funcionar, otro mito muy importante es el destacar que no son los turistas de ojos azules y pelos rubios los que dejan recursos al país. Los recursos al país, por materia de turismo, en un 80% somos los morenitos, es decir, del turismo doméstico. Es decir, cuando ven a Acapulco lleno de visitantes, en su mayor parte ahora son los mexicanos. Entonces, en la cuenta satélite derrumbamos ese mito. ¿André? Un poquito, es de regreso, ¿verdad? Entonces, en la cuenta satélite rompimos con ese mito de que la mayor parte de los ingresos generados por el turismo son generados por los mexicanos, en un 80%, y solamente un 20% por los visitantes del exterior. Pero además, yo me quedé a tener de revisar, por ejemplo, los planes nacionales de desarrollo, y chequé que en los últimos 4 sexenios antes de en casi todas las, ya ven que ponen como metas, ¿no? Lograr el crecimiento de tal. Entonces decía, atraer el mayor número de turistas del extranjero. Así era como la bola central. Y cuando nosotros sacamos la cuenta decimos, pero ¿por qué fijan los pueblos de desarrollo turístico pensando en los visitantes del exterior, cuando el nicho de oportunidades, las oportunidades de emprendimientos están en el turismo nacional? Y digo, no por darle propaganda a la nueva secretaria, pero cuando llegó lo primero que digo, lo que yo quiero saber es en qué gastan los mexicanos y qué quieren tener los mexicanos como turistas. Y entonces lo que pidió fue hacer una encuesta de consumo doméstico, porque con la cuenta ya sabemos cuánto es el monto, pero qué cosa consumían, si artesanías, si viajes, si avión, si transporte, si nieves, etc. Pues solamente a través de una encuesta de turismo en vacaciones. Y con eso se pudo diseñar. Si checan el Plan Nacional de Desarrollo, van a ver que, por ejemplo, los indicadores clave para el desarrollo turístico del país son Producto Interno Bruto turístico. O sea, por fin se considera importante como indicador clave. El consumo turístico doméstico, que es muy importantísimo. Las llegadas de los visitantes internacionales, las compras de las unidades no residentes del país. Entonces, ahora se está planeando ya pensando en información estadística disponible del país. Entonces, sí, como yo les decía, hasta como un ejercicio de tesis, hay que hacer un seguimiento de cuál es la política y qué es lo que la cuenta satélite dice. Entonces, por ahí puedes ir como sugiriendo qué tendré que hacer para pensar en planes de desarrollo turístico. Entonces, esa información que desde esta perspectiva resulta realmente rica. A ver si ahora sí se ve. Bueno, el impacto del turismo en la economía es del 84%. Es de todo el ingreso o toda la riqueza generada en el país, el 84% responde al turismo. Es un mundo enorme. Es decir, si pensamos que el petróleo es algo así como 5.7, 5.8, el turismo es el 8,4%. Entonces, imagínense la importancia que tiene el turismo para el país. Es fundamental. Esa es la que les comentaba, donde el turismo doméstico es del 80% y de receptivo solamente casi el 10%. Y esta me comentaba un poquito. Aquí checamos, por ejemplo, otras cuentas satélite en el mundo. Entonces, si se dan cuenta, ven que, por ejemplo, para España es el 10.9, pero ¿quién es España en materia turística? Es el segundo país, es el primer país en número de llegadas y el segundo país en gasto turístico internacional. Entonces, mientras México es el 8.4, uno de los más altos es el 10.9. Entonces, comparado con Francia, por ejemplo, tenemos un PIB mucho más grande. Entonces, México, como pueden darse cuenta, contra el 2.8 de Estados Unidos, contra el 7.3 de Francia,
contra 2-7 de República Checa, contra el 2-8 de Australia, el 7-0, bueno, sí, en Malasia, ya como estar la semana pasada, y lo último que vi fueron malayos, ¿no? Creo que el 10% de la población malaya, la mayor parte son turistas, son chinos, son indios, árabes, etcétera, etcétera, porque además es un país musulmán, entonces casi todo está enfocado hacia otro lado, menos hacia Malasia. Y entonces se da cuenta la importancia que tiene el turismo para mí comparado con otros países. O sea, es un país cuyo motor o polo de desarrollo tranquilamente se puede basar en el turismo, ¿no? Algo que comentábamos con Sergio también era pues, seguir el ejemplo, ¿no? Los estados también justamente vamos a comenzar a trabajar indicadores estatales para ayudar también a la planeación de las regiones, ¿no? Y de hecho aprovecho por ahí para comentar que la Secretaría de Turismo, bueno, yo también les comenté que a INEGI le toca organizar el Sistema Nacional de Información, lo organiza a través de algo que se llama comités técnicos especializados, donde participamos todos los del sector turismo para este caso. La Secretaría de Turismo, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, Fonatur, etcétera, etcétera, Banco de México, y desde luego en ese comité vamos haciendo con metodologías y desde luego normas técnicas para que se pueda generar mayor y mejor estadística turística. Entonces, por ahí tenemos un proyecto de generar indicadores regionales y estamos desde luego trabajando con las entidades para hacer estas canastas que sean equiparables y sean comparables entre los diferentes estados. Entonces, a lo mejor tenemos que igual acercarnos con ustedes para invitarnos a este proyecto, que no necesariamente tienen que ser la Secretaría de Turismo del estado. Bueno, ojalá que estén ellos, pero desde luego si está la universidad también es bienvenida, ¿no? Perfecto. Y bueno, este es el indicador que les comentaba, donde yo les decía que se puede observar ya una especie de desacoplamiento, o sea, aunque lleva tendencia, si de repente hay un rompimiento, y ya en el último trimestre, por fin el turismo sale más alto que la economía, lo cual obviamente ojalá que continúe en ese sentido, pero bueno, es un indicador muy oportuno, pero hemos ya medido totalmente en 2014, ¿no? Entonces, estamos como muy... Y desde luego también decir que México es uno de los 4 países que tiene indicador turístico adelantado, ¿no? O sea, también somos hasta ese aspecto privilegiado. La cuenta del sector civil, o de la sociedad civil organizada, básicamente lo que mide son la actividad económica de las asociaciones civiles, de las instituciones de asistencia privada, instituciones de asistencia pública, o sea, estoy hablando de instituciones como los Montespíos, como por ejemplo el INEGI, el Colegio del Estado de Hidalgo, etcétera, que son órganos desconcentrados del gobierno, que son órganos autónomos y que de alguna forma hacen funciones de lo que quieran menos del gobierno. Entonces, son organismos que no tienen finalidad de lucro. Por eso aquí incluimos algo como el trabajo voluntario. Y es muy importante lo que les digo acá, trabajo voluntario recurrente. ¿Qué quise con esto? Que si la señorita el día de mañana le ayudó a una señora a pasar la calle, ese trabajo no está pedido acá. Pero si el compañerito está en una asociación civil y realiza actividades de manera cotidiana al menos 1 hora a la semana, está medido dentro de la cuenta satélite. ¿Sí? Es decir, pues somos muy cuidadosos de poner que solamente medimos el trabajo organizado, no el trabajo, digamos, silvestre, no el trabajo espontáneo o no el trabajo directo. Desde luego que se usan manuales internacionales, en todas las cuentas satélite para enviarnos se usa básicamente el estándar estadístico del Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, de la OECD, etcétera, etcétera, entre otros manuales específicos, ¿no? Y bueno, ¿qué características tienen que tener las ISFL? Uno, que sean organizadas, que es lo que les decía, ¿no? No puede ser trabajo espontáneo, ni que hoy pinté la fachada de la iglesia, pero mañana no hago nada, ¿no? Tiene que ser organizado a través de una asociación civil, por ejemplo, ¿no? Y desde luego que no sea lucrativo. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, por ejemplo, aquí se encuentra el Sanatorio Español. Y si Sergio va al Sanatorio Español, seguramente para ver que su enfermedad es cara, ¿no? Pero ¿por qué digo por qué lo metimos aquí? Porque los ingresos que genera el Sanatorio Español no se redistribuyen entre sus medios, se reinvierten socialmente. Entonces es una característica muy importante, ¿no? Aunque muy caro, o sea, no confundamos con que el trabajo no lucrativo es beneficencia, no. Quiere decir que es trabajo social, sí, que es trabajo que puede generar recursos, sí,
pero que no se los apropian los propietarios, no se pueden distribuir. Por eso van a encontrar que algunas universidades privadas que cobran mucho no se pueden disolver, porque tendrían que regresar el dinero al sector social. Entonces es muy importante. Obviamente separar el gobierno y que tenga decisiones autónomas. Entonces aquí poníamos, por ejemplo, el Teletón o la escuela, ¿no? Y desde luego en lo que básicamente se trabaja es en cultura, en enseñanza, salud, servicios sociales, religión, promoción cultural o promoción política, entre otros. Y el PIB es del 2.75%. Es decir, el sector social, que teóricamente no tendría por qué generar beneficios, genera 2.75% del Producto Interno Bruto. Es un monto importantísimo también, ¿no? Y bueno, esta me la brinco. Algo que tengo que mencionar, que en el país contamos con alrededor de 1.379.000 voluntarios organizados y que trabajan de manera recurrente. Obviamente, si le agregamos a los no organizados y que trabajan una vez al año, una vez a la semana, digamos que tenemos alrededor de 70 millones de voluntarios, ¿no? Pero aquí se trata de medir solamente a aquellos organizados, porque son los que se puede dividir el flujo económico recurrentemente. Y desde luego, esto es muy importante decirlo, que dentro de las organizaciones no lucrativas se compone de dos cosas: del personal que sí es remunerado y del personal voluntario. ¿Quién pudiera ser personal remunerado dentro de una institución sin fin de lucro? Exactamente, ¿no? ¿Qué más? Pues los directivos, etcétera, o por ejemplo los vigilantes, ¿no? O sea, pero, y el trabajo voluntario es aquel que justamente no resulta. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? Que casi la mitad, es decir, que por un trabajo remunerado tienes un trabajo voluntario. Eso es muy valioso. Estamos hablando de 1.370.000. O sea, más grande que la población de algunos estados de la República. Pues quiere decir que tenemos un importante número de trabajos voluntarios que no estaban medidos. Cuando resulta que si tú le pones valor, así neta las cosas, o sea, hay trabajos que se hacen los voluntarios y tu trabajo empleado no se debería hacer. Yo me estoy recordando los sismos del 85, en donde desde luego la gente quedó bajo los escombros. Si yo le hubiera pagado a mi vecino por ir a sacar a mi perrito, no entra a mi vecino. Pero desde luego los rescatistas se metieron en lugares donde no cualquiera se hubiera atrevido. Entonces, generan a veces bienes o servicios que ni siquiera el trabajo pagado se atreve a hacer. ¿No es cierto? O por ejemplo, cuando este tema del ébola en el África, a lo mejor yo le digo a mi doctor de cabecera que vaya a decirte no, que muchas gracias, pero muchos, el tema de los Médicos Sin Fronteras, fueron de manera gratuita y algunos, lo escucharon noticias, fallecieron a causa de enfermedad. Entonces, ese trabajo voluntario, además de generar un valor, desde luego tiene un valor social y de desarrollo mucho más importante todavía que el precio que le podamos poner de este lado. Y vemos que, por ejemplo, cuando se habla del trabajo remunerado, la mayor parte son hombres, pero cuando se le habla del trabajo voluntario, digo, mira que vale, ¿quién es la mayoría? Son las mujeres, ¿no? Las que más se la rifan. Desde luego que ya cuando medimos también comparado con otros países, vamos a ver que también el valor de México es muy grande, ¿no? A lo mejor es un poquito más chico que el de Australia, pero quiero decir que como es una cuenta satélite muy nueva, estos son pocos países, son los únicos países que tienen cuenta satélite. Entonces todavía de repente no tiene el mismo manejo de la estadística que tenemos nosotros, ¿no? Y lo que quiero decir nos va a servir para entender mejor la estadística de INEGI. Por ejemplo, nosotros disponemos de información a nivel de establecimiento. Yo sí les puedo decir que en la realidad teníamos, cuando hicimos el primer conteo, 40.000 establecimientos de instituciones sin fines de lucro. Los más países no lo pueden decir porque tienen el trabajo, lo que toman es, si conoce la cuenta nacional, ve que solamente puedes tener a nivel de sector, subsector y ocasionalmente a nivel de rama. Entonces, imaginan, los otros países meten, ¿qué gusta? Por ejemplo, el sector de asociaciones civiles y organizaciones, lo meten completito como PIB. Y nosotros no. Revisamos de qué se trata cada establecimiento, cuál es su misión, cuál es su visión, y hacemos una cuenta de atención para cada uno de ellos. Entonces, esto nos permite quitar los establecimientos que no necesariamente tienen que ver con el sector, y entonces dar un dato como muy limpio. En cuenta satélite vamos a encontrar dos conceptos. Uno que se llama actividades características y actividades conexas. Características son aquellas que son prototipo del sector. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de salud, por ejemplo, obviamente yo hablo de ambulancias, hablo de doctores, bueno, de médicos, perdón,
y hablo de enfermeras, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una enfermera exclusivamente se contrata para hacer servicios médicos, ¿no es cierto? Una ambulancia difícilmente la veo trasladando cascajo o trasladando gente del metro a su casa, ¿no? O sea, se hizo exclusivamente para trasladar enfermos. Entonces, por eso es la característica, ¿no? Y conexas o de soporte, porque alguna parte se usa en la salud, pero otra no. Por ejemplo, el algodón. A lo mejor el algodón se usa con fines sanitarios, pero la compañita lo usa para quitarse las uñas, el esmalte de las uñas, ¿no? Entonces es conexo, es decir, que una parte es una. Pero si no tienes el detalle que tenemos en México a nivel de clase y de producto, que es como hacemos las cuentas, no puedes saber qué parte viene. Entonces por eso nuestra cuenta está como muy precisa. Y vamos a ver que hay cuentas que son mediciones mucho más grandes. Digamos que además de que México es de los países que más cuentas tiene, es de los países con mayor calidad en el dato traemos. ¿Cuántos me pasan? 3.25. Esta cuenta que yo les comentaba del trabajo no remunerado, donde básicamente medimos cuestiones como la preparación de alimentos, las compras de gestión del hogar, la limpieza de ropa y calzado, el aseo personal, etcétera, ¿no? Perdón, me pinté. Vale, a ver, ¿cómo quiero definir esto? ¿Cómo medimos cuando una actividad es productiva en el hogar? Cuando se puede delegar a una tercera persona. ¿Qué quise con esto? Que a lo mejor Vicente lava su camisa en su casa, pero si él no la quiere lavar, otra persona lo puede hacer por él. Entonces es productiva. Es más, si él no quiere lavar su camisa, va a tener que pagar en el mercado para que en la pintura se lave. Entonces quiere decir que esa sí entra dentro de la cuenta. Entonces sí es trabajo no remunerado en el hogar, ¿no es cierto? Porque es un trabajo, es productivo y no está pagado. Si lo paga la tutoría no entra en la cuenta, pero si Vicente lava su camisa, sí entra. Si la compañerita cuidó a su mascota que estaba enferma, pues sí entra también, porque es tiempo dedicado al cuidado de los animales del hogar. Si la señorita lavó los trastos toda la semana, es tiempo de trabajo no remunerado y entra acá. Pero si Sergio hizo ejercicio, poco creo, si hizo ejercicio, no entra porque no lo puede trasladar a una tercera persona. O sea, la señorita no puede hacer ejercicio por Sergio para que Sergio se ponga delgado. Es imposible. No funciona. Si Pablo quiere bañarse, o sea, no le puede pedir a alguien que se bañe para que esté limpio, para que huela rico, no se vale, ¿no? Si el joven quiere cepillarse los dientes, no puede pedir que alguien se cepille para que esté con sonrisa colgante, ¿no? Entonces, sí se cacha la intención, solamente actividades que generan bienestar, pero que se pueden trasladar a una tercera persona. Por eso se llama criterio de la tercera persona, ¿no? Se puede delegar a una tercera persona. Entonces, ¿cuáles son actividades como preparar alimentos? Lo puede hacer Vicente o lo puede hacer su esposo. Lo puede trasladar. Hacer las compras, igual, lo podemos hacer nosotros o otra persona del hogar. Podemos limpiar la ropa y el calzado o trasladarse, pero no cosas como el aseo personal, como el comer o hacer ejercicio, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, estamos incorporando nosotros en la cuenta cuestiones como proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento, ropa, calzado, cuidados de apoyos, etcétera, etcétera, además de los bienes de consumo y de la construcción del hogar, así como el valor del trabajo de los niños, porque también los niños, ¿verdad? Los menores de 12 años, es decir, de 5 a 11, también generan valor. El hecho de por el mandado, el cuidar más chiquito, etcétera, etcétera, genera valor que tampoco estábamos imputando. Y esto permite hablar, si le ponemos pesos y centavos a las actividades productivas no remuneradas del hogar, estamos hablando de cerca del 20.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, una cifra exorbitante. Y que si lo comparan con otras industrias, desde luego que sería la industria más importante del país. ¿Y qué podemos decir de esto? De toda la población que hace trabajo no remunerado, ¿sí? El 52% son mujeres. Pero en horas dedicadas al trabajo no remunerado, el 77% corre a cargo de las mujeres. Y desde luego ya cuando le ponemos pesos y centavos, el 75% del valor generado del hogar corre a cargo de las mujeres.
Aquí obviamente no traje los resultados más desglosados por cuestiones de tiempo, pero échenle una ojeadita a la cuenta, van a ver cosas interesantes. Por ejemplo, algo muy interesante para hacer políticas públicas en el hogar. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de urbano y rural, ¿verdad? La mujer rural desde luego hace más trabajo no remunerado que la mujer urbana. Y desde luego el hombre rural hace menos trabajo que el hombre urbano. O cuando lo seccionamos por nivel de educación, en la medida en que el varón tiene más educación, por ejemplo ya profesional, tiene mayor participación en el trabajo no remunerado del hogar. Y mientras menos instrucción tiene, más machín se niega a hacer trabajo del hogar. ¿No es cierto? O vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando la mujer es la jefa de familia, la mujer trabaja obviamente mucho más que cuando no es jefa de familia. O también algo muy interesante, que en la medida que las personas tenemos menos edad, que son, por ejemplo, niños, la relación es más equivalente. Los niños y las niñas trabajan casi de manera igual en el hogar, pero quién sabe qué les pasa, que cuando van creciendo, pues como que dejan de aportar trabajo al hogar, salvo que tengan mayor nivel de instrucción. Este tipo de aceleraciones las podemos hacer sin problemas, y yo les invito a que chequen la página de INEGI, porque además, obviamente también le interesa que sea, la estadística también pues sea hasta lúdica, hasta inclusive para jugar, ¿no? Hay un simulador del trabajo no remunerado, donde cada uno de ustedes se puede meter y hacer su cálculo de cuántas horas de trabajo hace a la semana y cuánto valor económico generan. Y obviamente lo interesante es que se lo hagan a su pareja o a sus hijos, y vamos a ver cómo salimos, de qué color quedamos, ¿no? A lo mejor un día traemos una plática sobre igualdad más que equidad. Acá yo insisto en que la equidad no es un tema de sexo, ¿eh? Igualdad sí, que es lo que hay que trabajar más que equidad. Pero bueno, después le traemos una charla acá a Pablito. Aquí es algo muy interesante. ¿Se acuerdan que les decía la carga de trabajo? Así cuando decimos, ya estoy harto de trabajar. Si nos vemos en el caso de los varones, por ejemplo, de toda el trabajo que realiza, el 74.7 lo realiza en el mercado. Es decir, en la chamba, ¿no? En el trabajo formal. El 22.7 lo realiza en el hogar. Pero además somos bien astutos, ¿no? Porque fíjense, cuando la mujer hace trabajo no remunerado, hace cuestiones como más complejas, como lavar trastos, como pisos, paredes, etc. Y cuando el hombre hace trabajo no remunerado, hace cosas como administración del hogar, las compras, etc. O sea, hasta en eso hay diferencias también. Y luego vemos que, por ejemplo, si sumamos todas las horas de trabajo a la semana por el varón, fíjense lo interesante. Cuando decimos, a ver, ¿cuánto trabajamos en el mercado? Pues el varón trabaja 74.7, es un chorro de horas, multiplícalo por 2.186 millones de horas, pues 74. Y la mujer, ¿verdad? Solamente trabaja el 32.2, entonces dice, pues entonces yo mantengo a mi mujer. Pero cuando sumamos las horas de trabajo no remunerado en el hogar, ¿verdad? Comparado con el hombre, la mujer llega a trabajar, ¿verdad? Digamos, ya todas las mujeres con masa de horas, 2.578 millones de horas a la semana contra solo 2.186 de los hombres, ¿no? Entonces, el que yo mantengo, quién sabe. Bueno, esta del sector salud de México. Vamos a irnos rápido, pero me empiezan a ligero cuando ya es. Aunque dice Pablo que ya las alboroté, no me va a volver invitadas. Es un aspecto muy interesante. Muchas gracias. Salud. En materia de salud, ay madre mía, algo hice. Bueno, obviamente, como siempre, por eso digo que si revisen la presentación, tengan la garantía que siempre usamos un estándar de estadística internacional. Esto es fundamental. Si revisamos la ley del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica, dice que las cuentas nacionales, los censos nacionales económicos de población y los precios son temas de interés nacional. Entonces están definidas así en la ley. De hecho, la Constitución, por ejemplo, se modificó para dar cabida a esta semblanza.
de que esa información sea internacional. Entonces quiere decir que se tiene que hacer bajo un estándar estadístico internacional y con un método científicamente sustentado. Entonces es garantía total de calidad. Por eso van a encontrar que siempre vamos a utilizar manuales de Naciones Unidas, del Fondo Monetario, de la OECD, etcétera, que son manuales que se van elaborando en un proceso de 15 o 20 años hasta que todos los expertos estadísticos internacionales se ponen de acuerdo que es la mejor manera de medir las cosas. Digo la mejor manera porque desde luego que no hay términos absolutos en estadística, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Mark Twain de la estadística? Dice, hay 3 tipos de mentiras. Las mentiras propiamente dichas, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿no? Pero bueno, entonces obviamente uno tiene que entender a qué se refería, es decir, porque por lo general la estadística, si no pasa por un proceso técnico de comprobación, es charlatanería estadística, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que hay que usar un estándar estadístico internacional, un método probado y certificado. Además, les quiero decir que todos los procesos de la contabilidad nacional en México, como es tema de interés nacional, está sujeto a auditorías técnicas internacionales. Es decir, que cada cierto tiempo se aplica lo que se llama el ROS o la revisión internacional de los procesos, etcétera, contables del Fondo Monetario Internacional. Y pregúntale a cualquier estadístico de cualquier país del mundo que haya recibido una auditoría del ROS y es así como que prácticamente una radiografía interna, ¿no?, de todo lo que hacemos. Y obviamente, quiero decirlo así, INEGI ha salido muy bien calificado en todas las auditorías que ha hecho el Fondo Monetario del país, ¿no? Entonces, tengan la plena certeza de que lo que se está haciendo se hace con apego a un método científico sustentado. Lo que les adelantaba hace rato, que estamos viviendo en salud. ¿Qué estamos viviendo en salud? Estamos midiendo los servicios de salud, las actividades administrativas de salud, fabricación de preparaciones farmacéuticas, entre muchas otras cosas. Y yo les decía que, por ejemplo, hasta las carreras técnicas en enfermería están medidas aquí. Los libros de medicina están medidos aquí. Solamente quitamos obviamente las preparaciones veterinarias, ¿no?, porque es aquellas actividades y bienes y servicios relacionados con la salud humana. ¿Sí? Sí medimos, por ejemplo, las campañas de fumigación, ¿por qué? Porque obviamente se hacen con el fin de evitar cuestiones como el paludismo, la malaria, etc. Entonces, cualquier actividad que ustedes consideren que se relaciona con la salud, inclusive el jabón que usamos porque tiene un fin preventivo, está medido acá. Por ejemplo, los seguros médicos, ¿no?, dicen, no lo uso, no lo usas, pero qué bueno que lo tengas y no lo uses, y no que lo necesites y no lo tengas, ¿no? Eso también se encuentra bien. Las primas por los seguros, todo eso se encuentra de este lado, ¿no? Los centros de enfermería de los trabajos, de los empleos, etcétera, de fábricas, están medidos de este lado. Y bueno, la buena es que también la participación de la salud, es decir, toda la salud del país, es del 5.2% del PIB, pero prestemos atención a esta parte. De ese 5.2, la quinta parte es trabajo no remunerado de salud, es decir, es el trabajo que hacemos nosotros en cuidar a nuestros enfermos crónicos, a nuestros enfermos temporales y a los enfermos de otros hogares, o los enfermos que cuidamos a través de una institución civil de vida, ¿no? Todo eso se encuentra medido acá y es también único. O sea, si es el 5.2, es decir, arriba de un punto porcentual, es el trabajo voluntario de los cuidados en la salud. Y obviamente, por otro lado, es algo muy interesante saber que los hogares también tienen un gasto de bolsillo muy grande, ¿no? O sea, una cosa es lo que te pagan las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, pero también el hogar tiene un gasto importantísimo de bolsillo. Y básicamente gasta casi todo en medicamentos y bienes, y una parte muy importante también en consultas o en cuestiones como laboratorios y radiografías, entre otras cosas. Bueno, esto me lo brinco. Este es un tema muy interesante porque, por ejemplo, a diferencia de las cuentas nacionales, estamos viendo también cuál es el gasto que hacemos los hogares en medicina tradicional, que es un gasto importante, que lo que yo les decía, que muchas veces recurrimos a medicina tradicional cuando sobre todo no estamos en condiciones de pagar una cuentota de 400 pesos en particular. Tenemos la alternativa, pues genera más de 1.000 millones de pesos en el país, ¿no? Y más de la mitad es por concepto de curanderos, chamanes, parteras, hueseros, guerreros, etcétera, etcétera, brujos, etcétera, y la otra mitad en hierbas, ojos de venado, etcétera, etcétera, que son parte de nuestra tradición, porque además quien
conoce la realidad mexicana sabe que México es un país realmente rico y prolijo en medicina alternativa, ¿no? Medicina tradicional. Y bueno, se cuenta en el libro también dentro de esta cuenta satélite. Un tema que es realmente apasionante, que es la cuenta de cultura, en donde medimos justamente las actividades económicas relacionadas con los aspectos culturales. ¿Qué cosas sí medimos en la cultura? Esto es muy importante para entenderlo. Medimos la producción de los espectáculos, por ejemplo, deportivos. Es decir, lo que medimos es todos los gastos e ingresos generados, digamos, durante el juego Cruz Azul Chivas, por así decirlo. Sí, el espectáculo. Lo que no medimos es cuando don Vicente se pone a correr las mañanas afuera del parque. Eso no está medido porque no es una actividad económica. ¿No es cierto? Sí medimos, por ejemplo, un espectáculo cultural. Es más, a ver, dije mal. No cultural, un espectáculo del tipo que sea. Porque algo que nos decía, por ejemplo, cuando hablamos con tu María Teresa, que sabemos que sabe muchísimo de cultura, decía, es que nosotros no somos para juzgar cuando un evento es cultural o cuando no es cultural. Porque alguien decía alta cultura y baja cultura, o es que no, eso no se puede separar. O sea, yo no puedo decidir, yo como estadístico, yo puedo decir que a mí me encanta García Márquez, pero yo no puedo decir que el libro es Método de García Márquez y saco a Yolanda Vargas de Michel, por ejemplo. O sea, yo lo que tengo que decir es que la industria editorial va incluida en los aspectos culturales. Si son libros así, tipo el de Shakir y Juventud del Éxtasis, bueno, no me gusta, pero es parte del fenómeno cultural, ¿no es cierto? Entonces, es importante hacer este tipo de distinciones, que lo que metemos, por ejemplo, les decía, es justamente el espectáculo, la conducción del espectáculo y todos los ingresos y gastos generados durante ese espectáculo. Lo que puedo hacer, por ejemplo, todas las libros y revistas vienen elegidos, pero lo que no viene es el libro, yo de un cuento, ¿no? Aquí también un video muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos el de la tercera persona para, si lo puedo delegar? Pensemos un poquito ahí. Si yo llevo adelante un espectro cultural dentro de mi núcleo de familiares y amigos, no hay como una transferencia de contenidos simbólicos, como que se queda dentro de los que dicen, ay, otra vez va a cantar este cuate. O sea, ya saben que yo canto, ya saben que estamos en el mundo. La idea es de que tú generes una especie de contenidos simbólicos y que los trasciendas a otros elementos de la sociedad. Entonces, si la señorita canta muy bonito, pero canta en su casa, pues canta padre, pero no está metido en la cuenta satélite. El señorita viene a la Casa de Cultura de aquí de Pachuca, ese espectáculo está metido dentro de la cuenta satélite porque ya generó un flujo económico. Me decía, por ejemplo, mi jefe, a ver, si Octavio Paz escribió un poema y lo dejó por ahí en su casa colgado en un cuadro, ¿es parte de la cuenta? Digo, no, porque solamente se queda en el núcleo de familiares y amigos. O sea, pasa la sirvienta, o pasa la mamá, o pasa el hijo y ahí queda. Pero si el día de mañana se monta en internet o se imprime, en ese momento es parte del objeto de emisión de la cuenta, porque ya generó un gasto en tinta, ya generó un gasto en papel, o ya generó un gasto en internet, etc. En ese momento es objeto de ser de la cuenta. ¿No es cierto? Si Sergio canta en Bellas Artes, alguna ópera, pues entra. Pero si le lleva serenatas a su novia, pues eso no es tan, aparte canta muy feo, obviamente no es tan metido dentro de la cuenta satélite. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Solamente, ojo, la transferencia de contenidos simbólicos de un núcleo social a otro, fuera del entorno habitual. Pues pensé que es parecido al tema de la tercera persona, ¿no? Entonces, en ese momento es parte de la cuenta satélite. Pues vamos a ver que, por ejemplo, la impresión de libros y revistas está dentro de la cuenta, el trabajo de los museos, escuelas de arte, los sitios históricos, no propiamente el sitio, sino las entradas, los tickets, la compra en el museo, la compra en la tienda del museo, etc. Obviamente, el alquiler de instrumentos musicales, la fabricación de accesorios de escritura, pintura, los operadores de telecomunicaciones, procesamiento electrónico. Por ejemplo, Televisa no produce. Televisa transmite las producciones de los productores independientes. Entonces, en la cuenta satélite de Televisa, pero solamente viene la parte de transmisión, porque la parte de producción se lo cargamos a los productores independientes. O sea, hay que distribuirlo, hay que disociarlo también. Y eso permite que no vaya, porque si yo meto a Televisa con la parte de producción, con la parte de transmisión, etcétera, estoy duplicando algún dato. Porque ya la parte de producción se la cargué a Juan Osorio, etcétera, al ex de Nurka y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay que hacer esa diferenciación. Porque se acuerdan que les digo un criterio importante en cuentas, es que es exhaustivo.
que se cargue en uno solo y en un solo, ¿verdad?, renglón. Entonces no puede ser que la producción se la cargue a Televisa y también se la cargue a Farmosol. Hay que separar. Por ejemplo, en los hoteles, de los hoteles yo solamente medimos el servicio de alojamiento. Ya ven que muchos traen restaurante y todo. Eso se manda al servicio de restaurantes. Y de los restaurantes solamente es el servicio de servir los alimentos, los meseros, etc. Pero los alimentos se va a preparación de alimentos y bebidas. O sea, hay que separarlo para evitar hacer duplicidad de gastos o de insumos. Eso es fundamental también. Y obviamente también cuando vemos algo realmente es emocionante, ¿no?, de que la cultura en México tenga un valor de 2.7 del Producto Interno Bruto. Y algo muy interesante es que la mayor parte es actividad de mercado, es decir, las actividades del auditorio, de revistas, de todas las actividades que vimos, ¿no?, periódicos, etc. Y el gobierno hace muy poquito, hace 0.1, pero también es muy bueno, porque el gobierno no tiene por qué hacer cultura, el gobierno tiene que ser fomento a la cultura. Entonces, el papel es fundamental. Y aunque el número se ve chiquito, el día que hagamos el taller vamos a ver, por ejemplo, de una cuenta pública, ¿no?, de Conaculta, de INBA, etc. Vamos a meter muchísimo dinero. Pero ya cuando lo vas acomodando como una cuenta que son insumos, ganancias, impuestos, etc., es un dato que acumulado por todo el gobierno debe ser 0.1 del PIB. Lo que pasa es que 0.1 del PIB tampoco es pequeñito, se ve chiquito, pero es un monto enorme, ¿no? Y eso es muy interesante, la producción cultural de los hogares. Es decir, cuando la compañerita, por ejemplo, hace las piñatas para hacer todo el espectáculo, está metido. El performance, cuando vamos, por ejemplo, en la calle que vemos al mimo y que le damos los 3 pesitos, yo no doy 20, ¿no?, los 20 pesos al mimo, eso está medido también. ¿Cómo? Esa es muy buena pregunta. Pues a través de una encuesta. Me voy a brincar, porque una consecuencia. Le mandamos una encuesta en hogares en donde le preguntamos, por ejemplo, fíjese algo muy interesante. Y normalmente con dinero de Conaculta, porque ellos nos apoyaron en esta cuenta, diseñamos un marco muestral sobre hogares para ir a levantar alrededor de 25 preguntas, que ya son muchísimas, con una encuesta de 30 minutos. Que también está medio pesadito. Para una muestra de algo así como 7,000 hogares. Y a la hora de hacer los ensayos hicimos un piloteo, nos votaron casi con la presión estadística. Entonces, con toda la pena, regresé con la culpa, les dije que me hacía falta algo así como 5 millones más para hacer una muestra de 30,000 hogares y garantizar que el resultado. Entonces, se hizo una encuesta impresionante, o sea, 30,000 hogares para una encuesta de un tema, o sea, de 15 a 20 preguntas de cultura, es una encuesta realmente buenísima. Por ejemplo, Colombia hizo una con 2,000, Australia hizo una como con 1,500, entonces, que Dios lo perdone con sus presiones estadísticas, pero acá tenemos la garantía de que todas las preguntas libraron la presión estadística gracias al tamaño de muestra. En la medida que la muestra es más grande, es más representativa, pero obviamente es costosísima, ¿no? Entonces le damos el crédito a Conaculta, que fue quien pagó por esta encuesta, nos apoyó realmente, y no solamente con la lana, sino también con técnicos y expertos a discutir los términos culturales con nosotros, porque yo soy muy bueno, según yo, en cuentas nacionales, en cuentas satélite, pero de repente el fenómeno cultural es como más complejo, entonces requieres que te nutras por el sector, requieres de intercambio de grupos de ideas, de grupos técnicos, para ir intercambiando y ir afinando los conceptos, ¿no? Entonces, por eso fue que tuvimos esa encuesta y sacamos cosas bien interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, vienen cosas como la compra de discos, cassettes, etc., en la calle, que también es un mercadeo impresionante de cultura y que no estaba medido. O, por ejemplo, la cultura por internet, donde por ahí tenemos unas láminas, a lo mejor se las mando también, pues vamos a ver que la mayor parte que de todos los mexicanos, alrededor de 33 millones tenemos acceso a internet, pero una parte importante, creo que fue algo así como del 2 o 15%, entraba por motivos culturales. Entonces, el espectro cultural de nuestro país es realmente valioso, pero había que ponerle una palestra para saber que los mexicanos también comemos cultura. Hay una lámina que no sé si la pusieron los muchachos, no la pusieron por cuestiones de tiempo, porque me había salido como 200 láminas, pero lo que podemos encontrar que, por ejemplo, el mexicano gasta más en cultura que en telefonía celular. O sea, eso es fundamental, todos gastamos mucho en teléfonos celulares. Bueno, imagínense que el mexicano, ya cuando metemos esas cosas como el no mercado, o sea, lo que hacen los hogares, lo que hacen las empresas, lo que hace el gobierno, ¿verdad?
gastamos más en cultura, en libros, en videos, en hacer descargar programas de internet, etcétera, que en el uso de la teoría celular. Entonces eso es importantísimo, saber que México es un país que realmente tiene cultura, pero pues hay que poner numeritos para cuando hagamos las decisiones importantes, sepamos que a los mexicanos sí nos gusta leer, sí nos gusta ir al teatro, sí nos gusta ir al cine, etcétera, etcétera. Me voy a aplicar esta lámina. Y bueno, estas son las fuentes satélites que existen en el mundo en materia de cultura. Nos vamos a ver que, por ejemplo, México tiene 2.7 contra el 2.7 de España. Entonces eso es algo formidable, ¿no? Porque pues obviamente España tiene las principales editoriales del mundo están en España, ¿no? Entonces por ahí estamos compitiendo durísimo. Y obviamente quien conoce los museos españoles y todo sabe que son cosas de considerar. Entonces somos a nivel de España, ¿no? Y obviamente mucho más grande que los países de América Latina. Entonces es una radiografía bastante fehaciente de lo que está ocurriendo. Esta es nuestra famosa cuenta de vivienda que acaba de salir también, y lo que yo les decía era justamente, también llevamos hasta el nivel exhaustivo de lo que estamos viviendo, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, México en el censo de población y vivienda mide no solamente a los que estamos en los hogares, ¿no? Sino a los que viven en las alcantarillas, los que viven debajo de los puentes. O sea, hacemos un rastreo así verdaderamente complejo como para poder medir a todos, justamente cuántos mexicanos somos, medir población flotante, la población migrante y cuántos son extranjeros en el país. Y más, hasta estamos ahí con un cálculo de hacer, por ejemplo, mediciones como por características fisiológicas, en donde, por ejemplo, hay una demanda muy grande de la población afromexicana, ¿no? ¿Cuántos somos? Pues estamos como seccionando el censo para poder diferenciar este tipo de cuestiones. Es fundamental también para hacer análisis regionales en el país. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar, otra vez está la ¿qué estamos midiendo, no? Cuestiones como el diseño. Fíjense, porque cuando habla alguien, cuando el sector vivienda hace poco nosotros nos decía, quiero cuenta de vivienda, entonces trae en la cabeza como que la construcción. Y cuando haces el análisis insumo-producto, donde puedes decir, por ejemplo, la construcción de vivienda unifamiliar y multifamiliar, ¿qué insume? Entonces puedes descubrir qué elementos hay que medir. Y obviamente insume varilla, insume cemento, vidrio. ¿Qué más puede insumir la construcción de vivienda? Aluminio, acero, madera, ladrillo, cerámica. Fíjense, nosotros encontramos que tiene hasta auditorías, ¿no? Tiene razón de ser. Mira lo que se llaman piloteos. Yo no entendía qué cosa, pues a ver con los ingenieros a ver qué cosa era el piloteo. Aplanado de terrenos, preparación de terrenos, por ejemplo. Y a poco la vivienda te la dan así nomás, pues tienes que escriturar, tienes que pagar notarios, tienes que ponerla a mi nombre para que no me la vayan a poner en que vienes mancomunado, para que se pagar las cosas. ¿No es cierto? Y obviamente muchísimos gastos más que están. Entonces lo que hicimos a través del cuadro de investigación del INEGI, identificar qué actividades estaban vinculadas a la producción de vivienda. Preguntamos todos esto, ¿no? Básicamente vamos a ver la producción, uso y disfrute de la vivienda, ¿no? Estamos metiendo. Bueno, viene lo que les decía, el servicio de alquiler, el imputado, ¿no? Pero también el alquiler que yo pago realmente por una vivienda, es alquiler directo y alquiler imputado. Obviamente apoyo de la producción. También que cuando vas caminando en las calles te dan volantitos y te dicen, ves, ahora están como llenando las ciudades de departamentos, ¿no? Y pasas, te dan volantitos. Entonces gestión de la vivienda también se tiene que medir. El trabajo del Consejo Nacional de Vivienda, las OREIs en los estados, ¿no? el Infonavit, el FOBISTE, todos se encuentran metidos en esta cuenta satélite. Y esto hace que tengamos un Producto Interno Bruto al menos del 5.9%, en donde en gran medida fíjense algo bien interesantísimo, esto que no se alcanza a ver, pero se llama autoproducción de los hogares. O sea, con esta cuenta algo importantísimo que logramos saber es que la empresa constructora más grande de este país es la empresa Puebla. Es decir, que vamos a encontrar que la mayor parte de la construcción que se hace actualmente es la que construimos nosotros en los hogares. Ya sea la que don Vicente se dobla las manos para pegar tabique, porque contrata a don Cuco, el que hace carnitas en la esquina, pero también le pega la macuarreada y le ayuda a construir su casa. Por eso podemos encontrar que casi todo alrededor de las grandes ciudades vemos los tabiques blancos y las varillas de la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos, porque la autoconstrucción de los hogares
no es como la de la construcción formal, ¿no? Donde en un año ya viste, hoy ves están escarbando, ya el año ya está el edificio y ya están vendiendo, ¿no? Es más, hasta ya están preapartados y que pago participado. Pero ves los tamaños largos y la medida de la esperanza, en donde comienzan a construir hoy y terminas en 30 años de construir. O bien tienes tu terrenito y hiciste 2 cuartitos. Mañana se casa el hijo, pues le construyes arriba y luego la hija le construyes arriba y luego o sea, vas pegando. Así está haciendo Vicente, está construyendo su casa por partes. Ya se costó a su hijo de regreso. Entonces, es obvio que bajo esta perspectiva, ¿quién más produce la pobreza en el hogar? ¿Y cómo lo medimos si no está en cuentas nacionales? A través de una encuesta. Y fíjense, nosotros hicimos ahí la presión a través de una encuesta donde preguntábamos cuánto. Hoy le preguntamos ampliación y mejoramiento. ¿Qué es lo que más se hace? Más que construir vivienda nueva, es ampliación y mejoramiento de la vivienda. Y eso es lo que declaramos. Pero además, obviamente pasa por cuestiones estadísticas y todo, pero también hicimos un modelo que es a través de matriz de Hausmann, donde tú tienes por un lado todo lo que se produce, también le preguntas al hogar, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicaron? Y entonces ahí te encuentras a los que no están en las grandes empresas. No sé, pero quienes vivimos en colonias populares sabemos que en la esquina le dedica la vanguardia y ella tiene sus amigos y su cuadrilla, ¿no? Y es el que se contrata al vecino, al amigo, etc. Y eso no están declarados en un lado, pero se encuentran a través de una encuesta. Entonces fue como pudimos llegar a medir el valor de la producción. Y cuando lo comparamos, lo vio el sector, lo vio el secretario, y dice, pues es lo que nosotros esperábamos. Nosotros consideramos que casi la mitad de la producción era de autoproducción. Entonces quedaron como muy contentos de que ese feeling que ya traían, porque pues el que vive en el sector todo el tiempo, como que con grandes números se imagina lo que hay. Entonces necesitaban datos duros, ya se lo dijo el secretario, ¿no? Aquí tenemos datos duros para hacer transición dura, para hacer justicia justamente a los que están viviendo en este país, ¿no? Y obviamente todo eso también que los esquemas cambiaran. Ahorita el esquema, ya más justamente más que dar créditos para viviendas, para mejorar la vivienda, ya hace como convenios, por ejemplo, con Cemex, ¿no? Donde Cemex les da cemento a precio preferencial siempre y cuando construyas con el esquema que te da justamente en esta parte, por ejemplo, el Consejo Nacional de Vivienda, ¿no? Y desde luego los consejos en los estados. Entonces, un fenómeno muy importante y que nos permite ver por qué hay que hacer análisis satélite, porque permite que los tomadores de decisiones tengan instrumentos estadísticos fundamentales. Y bueno, aquí genera muchísimo empleo también, pero ¿se acuerdan que les decía que además hay que medir la vivienda imputada, ¿no? Si le ponemos además la renta que no pagamos, pero que nos genera bienestar, alcanzaremos números de alrededor del 14% del PIB de la vivienda. Es un monto enorme, ¿no? Esta es la encuesta que te decía, compañerita, donde la alertamos sobre 3.000 viviendas, está sobre el informante adecuado, lo cual es costosísimo. ¿Qué diferencia entre el informante y el informante adecuado? Que a lo mejor yo llego a casa de la compañerita y le pregunto, oiga, ¿y en su casa cuánto gastó en la autoproducción del año pasado? ¿Y cuántos materiales? Pues yo no sé, pero creo que se gastó como 20,000, porque pues a mí me pidió 10 prestados y que iba a poner otra parte, ¿no? Pues ahí le calcula. Pero si en lugar de eso me dice, es que yo lo construyó el compañero, pues, pero no está, entonces me voy y regreso al día siguiente. Y ya me dice, mañana quedamos que mañana, entonces ya voy y ya me dice, bueno, en realidad fueron 10,000, pero yo le dije que fueron 20 porque lo necesitaba a la otra casa, a la casa más chiquita. Entonces, el informante adecuado te da mejor información, es más certera, pero es más caro. ¿Por qué? Porque el entrevistador vino una vez y luego fue una segunda ocasión. Entonces eso hace que sea mucho más cara la encuesta. Y desde luego también en este momento estamos pensando en una encuesta de 10,000 y luego la subimos a 15, y cuando vimos que la presión votaba la subimos a 30,000. Y lo mismo, como es una cuenta satélite que también agradecemos el apoyo económico de CONAVI, de FOBISTI, Infonavi y Sociedad Hipotecaria que pusieron la lana, pues tuve que volver a pasar la charola para subir a 30,000 la muestra, lo cual hace otra vez una de las mejores encuestas en el mundo en materia de vivienda, y que además quiero decir que todas esas dos encuestas que les platiqué están disponibles en internet, en el sitio de INEGI, los microdatos para que puedan hacer todo el cruce y todas las investigaciones que requieran sobre este fenómeno, ¿no? Y desde luego preguntamos cuestiones como la autoconstrucción, el alquiler y también las segundas viviendas, ¿no? Esas viviendas que tenemos, digamos, en otra ciudad o de fines de semana, también están. Y eso es lo que les decía, una de las cosas importantes que sacamos es que la mayor parte de la gente ahora prefiere comprar vivienda usada que vivienda nueva, ¿no?
Y esto nos representa, por ejemplo, la edad de las viviendas, cuándo se compraron. Entonces nos está diciendo más o menos, nos ayuda a armar lo que se conoce como, ¿verdad?, como inventario de vivienda, y de ahí está sacar lo que se llama rezago habitacional, o por ejemplo también ayuda a ver cuántas viviendas son abandonadas y cuántas están desocupadas, que es un tema fundamental también para políticas públicas. Y bueno, entre las cuentas, pues México, obviamente solamente hay 3 países que tienen, bueno, 4 con Marruecos, pero Marruecos es un pequeño monto. Entonces México alcanza el 14.1, pero España el 18.5 y Francia el 22.5. Pero ojo, obviamente España y Francia tienen cuentas satélite de vivienda y son muy altos porque la industria, pues escuchar hablar de la industria del tabique en España, ¿no? España despegó realmente de manera importante a través de la industria del tabique. Y por eso cuando fue la crisis inmobiliaria, pues España es el país que se vino hasta el fondo y que a la actualidad sigue sin salir de la crisis económica, ¿no? La cuenta del medio ambiente es me voy un poquito más rápido, pero también es un tema fundamental. Nosotros medimos cuestiones como el agotamiento de recursos forestales, recursos hídricos de los bosques, la regresión por emisiones atmosféricas al aire, al agua y al suelo. Y medimos algo que se llama PIB ecológico o Producto Interno Neto ambientalmente. Aquí se trata de costos totales por agotamiento y generación del ambiente. Estamos diciendo de que la actividad económica y la actividad de consumo de los hogares, de transporte, de traslados, generamos un impacto ambiental del 5.5% del PIB. O sea, es enorme también. Sin embargo, hay que decirlo, hace 10-15 años llegamos a alcanzar el 14-15% del PIB. Entonces, sí hay un efecto, y es algo muy interesante, a ver si te hago la lámina del desacoplamiento. Primero, o sea, sí, pero si además es el costo total por el agotamiento y generación del daño, es toda la parte árida, que son 909 mil millones, y desde luego el gasto ambiental es 1.149.699 millones, es decir, la rebanada verde es lo que estamos haciendo para resarcir el medio ambiente. O sea, quiere decir que conocemos el rumbo, pero hace falta hacer ¿cuántas veces más? 1, 2, 3, 4, 5 veces más para devolver el medio ambiente por el impacto que les dejamos en este tenor, ¿no? Y desde si tengo la del desacoplamiento, porque es muy interesante. Entonces, miren, esta gráfica nos dice la tendencia que tiene el PIB y la tendencia que tiene el costo total por de generación. Y antes se movían casi igualitos, se movía el PIB y crecía el impacto ambiental, o sea, estaban como acoplados. Quiere decir que el trabajo que estábamos haciendo de producción era un trabajo gris, un trabajo sucio. Y esta brecha que se está abriendo es el desacoplamiento. Quiere decir que cada día producimos más limpiamente. Y desde luego, como vieron en el pastel anterior, hace falta mucho más, 5 veces más esfuerzos, pero esto nos está diciendo que vamos en la ruta correcta. O sea, esto es muy bueno. Quiere decir que ya sabemos cómo hacerlo, pero hay que destinarle más recursos al tema, ¿no? Un tema que quiero mencionar es el de las cuentas de ecosistemas. También queremos medir cuánto valen los servicios de los ecosistemas, es decir, los servicios de paisaje, captura de carbono, de oxígeno, ¿no es cierto?, de purificación del ambiente, de dotación de agua y de madera. Y estamos en un proceso donde México ha sido designado justamente por este avance en las estadísticas satélite como uno de los 7 países en el mundo piloto para hacer cuentas de ecosistemas, donde contamos con recursos de Noruega, de Naciones Unidas y obviamente con el apoyo de consultores. Y aquí es donde entra el tema que queremos justamente invitar a la gente de aquí del colegio para que si gustan sumarse al proyecto de cuentas de ecosistemas también queda abierto, ¿no? Realmente es un proyecto importante porque es un proyecto de país y que es un proyecto de ejemplo para todo el mundo. Es decir, una vez que nosotros saquemos resultados, se va a mejorar el manual con nuestra experiencia para que ahora sí los países desarrollados puedan copiarnos ahora en este sentido. Entonces es una cosa fenomenal y desde luego la intención es de que también participe la academia. Entonces ya de entrada comprometimos con Sergio de mandar la invitación para que la gente quiera participar. En mayo tenemos la segunda misión de Naciones Unidas donde se va a dar adiestramiento a los técnicos sobre cómo armar cuentas de ecosistemas. Entonces va a ser fundamental también y desde luego deberá permitir utilizar los servicios y los activos de los ecosistemas. Les decía que es muy importante que viste la página de INEGI, ¿no? Si se meten en el tema de PIB y cuentas nacionales, rápidamente aparece satélite. Y todo lo que les comenté, pero con muchísimo mayor nivel de detalle, está en esta parte. Y decir también que estamos obligados a publicar a través de un calendario de interés nacional. Así como les decía que nos hacemos
un trabajo a nivel de un estándar estadístico internacional y que es con método científico. Quiero comentar que además estamos obligados a dar la misma información a todo el público el mismo día, a la misma hora, ¿no? Se le da a la sociedad igualito y tenemos un calendario el cual no podemos romper. Entonces, si ustedes quieren saber cuándo va a ser una encuesta satélite, aquí en la página viene el calendario. Y ese día a las 8 de la mañana todo el mundo tiene información y por mi parte, muchas gracias. Bueno, pues vamos a abrir un espacio para preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguno tiene algún comentario? Sí. Hola, buenos días. Mi pregunta es si esta cuenta de trabajo no remunerado está desagregado a nivel municipal. Sí, muchas gracias. De hecho, te tengo que preguntar que en principio lo que hacemos son estadísticas macroeconómicas, ¿no? Pero desde luego con la intención, lo interesante sería que se hiciera a ese nivel. Yo creo que se puede hacer. Pero vean, ¿por qué? Porque la verdad que les dije que viene un simulador donde incluso lo puedes hacer tu cuenta a nivel personal o a nivel de tu familia. Entonces, obviamente, si usted tiene, por ejemplo, el número de horas trabajadas por las personas del municipio, puede ser el cálculo, ¿no? Claro que tiene toda la razón porque como parte del esquema de trabajo del INEGI, la idea es llegar también a los estados. Tú sabes que a veces, desgraciadamente, el recurso de los estados es como más complicado obtenerlos. Hay algo que se llama Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que es donde básicamente sacamos gran parte de la información, y se encuentra también la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entonces, para el ENUD no tenemos representación municipal y estatal. Para la ENOE podemos sacar algo a nivel estatal. A lo mejor lo que tendríamos que hacer para hacer una cuenta por municipio o por estado es hacer como una encuesta más pequeña, como focalizada, pero aplicar la metodología nacional para que sea como el mismo sentido, ¿no? Entonces sí tenemos ahí, por ejemplo, una brecha todavía, pero desde luego ves lo complejo que es armar este asunto con el nivel de información y la calidad. O sea, sí puedes obtener datos municipales y estatales, pero con cierto nivel de calidad. Tú requerías como hacer levantamientos especiales para cuando apliques la metodología nacional no rompas con precisiones y que la calidad sea la que te replique la calidad que estás viviendo, ¿no? Entonces, sí se requiere hacer esto especial, ¿no? De hecho, perdón, a lo mejor además tu pregunta me iba a decir que todas las cuentas son para el macro y que desde luego para la aplicación les decía que, por ejemplo, en la cuenta de turismo, sí queremos hacer primero indicadores estatales, que son como más sencillos de hacer, y una vez que vayamos creando sinergias y mayor nivel de la estadística, podemos pensar en cuentas satélite de turismo a nivel estatal. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta iba más o menos encaminada a eso. Bueno, si INEGI está desarrollando metodología propia para estas cuentas satelitales o si las está adaptando, digamos, de otros países, porque me salta mucho, por ejemplo, los datos de turismo, que es un porcentaje del PIB muy alto. Entonces, eso me causa mucho ruido porque tenemos un país en el 50% de la población con algún grado de pobreza. Entonces, si estamos pobres, ¿cómo es que andamos de turistas? Y la otra es, por ejemplo, ¿qué era? En cultura. Por ejemplo, teníamos un PIB de 2 puntos y algo, que era casi lo mismo que tenía España, teníamos un poco más. Entonces, eso también me cuesta mucho trabajo de creer, porque ¿cuál es la calidad entonces del consumo de cultura en México comparado con otros países si estamos utilizando esos estándares? Sí, a mí me gustaría que, para que el diálogo sea como muy franco, ¿por qué te cuesta creer que México es un país cultural? ¿Cuál sería tu pero? Más bien, me gustaría saber qué es lo que definen como cultura y qué es lo que están considerando. Entonces la respuesta es diferente. Sí, porque... Sí, mira, en principio para la cuenta de turismo, me permite situarme mejor, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos derecho a no creer, pero también tenemos derecho a ser informados. Entonces, en la cuenta de turismo hay un manual internacional, el básico, que es el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, donde te da todas las definiciones, clasificadores y cómo hacer una cuenta de producción, por ejemplo, y particularmente cómo llegar al cálculo del PIB. Yo les decía que ahí se juntan todos los estadísticos de las oficinas nacionales con Naciones Unidas, con los recursos del Fondo Monetario Internacional,
con Banco Mundial, con la OECD, etcétera, etcétera, y llegan a acuerdos de cómo medir. Y quien haga cuenta satélite tiene que usar los mismos criterios. Y también les comenté que nosotros estamos sujetos a revisión. Yo te puedo decir, por ejemplo, España no está sujeta a revisión, que Australia sí estuvo sujeta a revisión y que México está sujeto. Es más, la primera misión nos la mandaron, las otras dos nosotros las pedimos, porque queremos demostrarle al mundo la calidad de los datos hechos en México. Entonces, yo lo que te puedo decir es que sí somos muy comparables con Australia, así al 100%, porque también fueron auditados. Te puedo decir que somos comparables con Estados Unidos porque fueron auditados, o con Canadá. De los dos países que fueron auditados, no sé, pero tendrían que aplicar los mismos criterios. Por ejemplo, la OMT, además del SSN, está el RIET, o las estadísticas para la guía para la recolecta de estadísticas de turismo, y desde luego el manual de cuenta. Y en la Organización Mundial del Turismo se revisa la calidad de los datos. Por ejemplo, ustedes saben que hay un famoso ranking mundial en materia de turismo, donde México ahorita está en el lugar número 15, y el año en el 2013 estuvo en el 15, y en el 2012 estuvo en el 12, me parece, ¿no? Estamos esperando el dato del 2014, nos esperamos que México suba. Pero desde luego que para ver esto nosotros, por ejemplo, le pedimos, justamente porque pensando como tú, decíamos, a ver, ¿por qué Malasia de repente creció muchísimo en su ranking, no? O sea, ¿qué está metido de Malasia para el concepto del ranking? Bueno, pues se mete el número de visitantes internacionales para el ranking y los gastos de las unidades no residenciales del país, es decir, de los visitantes. Y entonces vimos que, por ejemplo, ellos, como no tenían balanza de pagos, hacían estimaciones indirectas, entonces metían su dato. Entonces nosotros lo que reclamamos a la Organización Mundial del Turismo es que si Malasia no tenía, o otro país, no tenía datos directos, le pusiera ahí claramente que es una estimación, razón por la cual su ranking podía bajar o subir. Y después de esta discusión, parece obviamente que Malasia, ya que está haciendo su cálculo, van más hacia abajo. Pues justamente por lo que usted comenta, pues hay que revisar que lo que estamos comparando sean peras con peras y manzanas con manzanas, y no que crucemos cosas. Es fundamental su pregunta, y desde luego reitero, por ese mismo matiz nos ayuda a nosotros a entender cómo hacen estadísticas en otro país. Y es razón por la cual nosotros insistimos y le solicitamos al Fondo Monetario que nos siga haciendo auditorías, porque además sales beneficiado. El hecho de que te diga, mira, esto me parece que puede mejorar, porque te da recomendaciones. Y si tú las aplicas, obviamente tu estadística va a ir mejorando. Y cuando vuelvan a venir, te van a preguntar cosas cada vez más complejas hasta que tu estadística sea, digamos, casi perfecta. Entonces, en efecto, la cultura en México también está hecho con un método muy riguroso. Revísate en internet, busca, por ejemplo, mediciones en el país por consultores y te van a hablar del 14, del 8, del 7% del PIB, de la cultura. Y cuando tú revisas qué es lo que metieron, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros quitábamos lo que no era? Te pongo, por ejemplo, el caso de la cuenta de cultura. Nosotros medimos la industria de la producción o de la transmisión de radio y televisión, ¿sale? Es parte del fenómeno cultural, según justamente la recomendación de la UNESCO, su clasificación de estadísticas, porque además usamos ese manual también. Y cuando tú ves las estimaciones nacionales, vas a darte cuenta que meten cosas como que dicen, bueno, la industria de la comunicación, pero también meto la fabricación de cables porque se necesita. Y después meto la fabricación de cobre porque se necesita para hacer los cables que sirven para hacer la comunicación. Después meto la industria de la minería porque ahí sale el cobre. O sea, entonces vas a hacer una cuentota de este tamaño y solamente hay que meter exactamente lo que se usó como insumo para la producción del sector. Entonces, lo que yo te comento es que nosotros medimos, si hubiera, digamos, algún error de precisión, sería de sobreestimación y no de sobreestimación, al revés de muchas otras cosas. Y justamente cuando no conocemos lo que se consumía, por ejemplo, en España, ellos tienen su encuesta nacional, tienen su gasto de los hogares, pero yo no porque quiera yo deteriorar el trabajo español, que es muy bueno. Lo que quiero decir que no tienen la fineza de sus métodos estadísticos. Ellos usan su ENIG. En un ENIG, una muestra de 5,000 hogares, tú preguntas por pollo, lo que les decía, por carne, por transporte, por libros, por educación, o sea, por 20,000 cosas, y por cultura. ¿De qué tamaño te puede ser tu representatividad a ese nivel para una encuesta de 5 o 6,000 hogares? Y nosotros levantamos una de, ¿cuántos vimos? 30,000 hogares, solamente para preguntas exclusivamente de cultura.
desde luego que la presión estadística de este lado es mucho mayor. Pues digo que no siquiera yo de teoría del trabajo de España, porque nos copiamos muchas cosas de ellos, pero la idea es copia y perfecciona. Entonces metimos nosotros una encuesta más valiosa, más amplia y más nutrida que nos diera mejores resultados para medir directamente lo que generan los hogares en materia de cultura, lo que consumen los hogares. Porque, por ejemplo, si usted va a la Gandhi y compra un libro, está registrado. Pero lo que yo te decía, si usted participa en un performance, en una casa de cultura, en un espectáculo, no está registrado. O su compra de discos, de libros en el mercado, en la calle, en la vía pública, acá nosotros realizamos a veces encuesta. Entonces, eso es la riqueza. Yo sí te puedo decir que al menos el trabajo hecho de nuestras encuestas 20 son objeciones estadísticas, digamos, basadas en métodos científicos. Ya en los dos países tiene razón, habría que checar la calidad del dato, ¿no? A lo mejor les da más cuando lo hagan más vino o les da menos, pero ahí se queda el asunto, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, sí. Es con respecto a lo que preguntaba la compañera o al comentario que hacía. Yo considero que también habría que analizar cómo está dividido el gasto interno en cultura en un país y en otro, y quién lo aporta. Por otro lado, también que hay que entender que es del PIB de España y el PIB nuestro. Entonces, ahí es una gran diferencia. Pero fíjate que por eso se hace equivalente. O sea, si yo dijera cuál PIB es más grande y cuál es más chico, ahí sí depende de las condiciones. Pero si lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, veamos como la progresión marginal del gasto, por ejemplo. Yo te digo que de todo el gasto que es de los hogares, el 3.7% es en cultura, por ejemplo. Y en España, de todo el gasto en cultura es del 2.9% de su gasto familiar. Entonces, desde ahí te puedes ir dando cuenta cómo está. Pero obviamente lo haces como propensión marginal al consumo en cultura. Es decir, que todo el total cuánto gasta. Lo que yo no puedo hacer comparable es quién gasta más, pero sí como porcentaje de lo que tú decides gastar. Si de lo que tú decides gastar en pollo, en transporte y en cultura, ¿cuánto gastas en cultura? Y lo mismo para España. Pues ahí sí puedes decir que hay una proporción marginal mayor en México. No sé cuánto España, porque reitero, ellos usaron el MIT y habría que checar la presión estadística. Pero por ejemplo, con respecto a Colombia, sí tenemos una proporción marginal a gastar en cultura más grande que Colombia. Y ya cuando lo conviertes en PIB, donde son ingresos y gastos, etcétera, sí está muy parejo, porque justamente como tú dices, de toda España sí, pero es contra el PIB de España. Entonces es PIB cultural contra el PIB nacional de España, y PIB cultural de PIB contra el PIB de España. Entonces, eso sí te permite hacer comparación. Lo que no te permitiría hacer montos, ¿no? A ver quién produce más. Ahí cuidamos. Lo que tenemos que hacer son valores constantes para poder hacer como más equiparaciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos a Raúl por esta conferencia. Pues obviamente esperar que podamos volver a invitarlo, ¿verdad?, para que dé un taller. Y bueno, pues el director académico tuvo que salir, pero a nombre de él, pues le damos este reconocimiento a Raúl. Y también le vamos a invitar a comer. Bueno, le damos un fuerte aplauso, por favor. Pues les agradecemos y esperamos también su participación para la siguiente conferencia. Gracias.